Bueno, bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús, el amado Hijo del Eterno. Bienvenidos a este su canal Doctrina Sin Tabú. Aquí decimos la cosa sin tabú. Y bueno, hoy, ¿verdad? La continuación del debate que no se pudo terminar ayer por causa, motivo, razón de que se le fue la energía, ¿verdad? La luz, energía eléctrica al estimado apologista Wilson José Villegas Arrieta. Entonces, para hoy, ¿verdad? Que vamos en la sesión de preguntas y respuestas más la conclusión, donde serán de 20 minutos por cada exponente, en el cual cada exponente en esos 20 minutos va a poder interrogar, ¿verdad? A su contraparte, ¿ok? Y luego vienen los 5 minutos y así sucesivamente. Esperemos que todo se dé, ¿verdad? En el ámbito del respeto como se dio en el día de ayer. Quiero saludar a todos por aquí, como a Juan Carlos, ¿verdad? Que es testigo de Jehová, apoyando los testigos de Jehová. También tenemos aquí a Gabriel Ramos, el cual es unicitario. Tenemos a Polinar García Silva, ¿verdad? Monarqueado dinámico, y también al ministro Edwin Mauricio Alza desde Lima, Perú. Entonces, bueno, ya tenemos ahí 7 en vivo. Entonces, mientras se van anexando los otros, vamos a ir saludando. ¿Y qué les iba a decir? De una vez, no sé si quieren que se deba responder conforme a la pregunta como tal, pues. Y, por ejemplo, cuando hay esto así con tiempos, si hay un porqué, que se diga el porqué, ¿no? Pero si solamente el oponente quiere decir sí o no, o sea, por ejemplo, yo quiero que, un ejemplo que sea yo en el debate con Fran y Fran me pregunte, Urrutia, ¿para ti Jesús es Dios, sí o no? Entonces yo le diga sí o yo le diga no y listo. No sé si quieren hacerlo así o en todas tiene que haber un porqué. Porque he visto que a veces cuando es con tiempos así, a veces ¿sabe? El que está preguntando le dice, no, solamente quería saber un sí o un no. Y la persona quiere seguir respondiendo y simplemente que está preguntando quiere saber un sí o un no porque es su tiempo de pregunta. Entonces, no sé, Wilson Villegas, no sé qué tú dices de eso y tú, Fran Enrique, si están de acuerdo con eso o no, es como para tratar yo intervenir lo menos posible. Bueno, en el caso mío, yo le voy a preguntar sí o no o por qué. ¿Me entiendes? Porque si a lo mejor la pregunta, si él dice no o sí, entonces él no tiene forma como exponer. ¿Me entiendes? Porque si es cerrado, entonces no tiene forma como exponer. Yo pienso que sea mejor así, Wilson. Sí o no, ¿por qué no? Lógico que sí, porque si yo digo sí, tengo que responder los motivos, dar las razones porque sí. Si digo no, también debo dar las razones porque no. Ajá. Si dice sí, lo explica. Y si dice no, lo explica. Ok. También, claro. Ok, ok. Lo otro es, bueno, se fue Frank, vamos a esperar que llegue. Entonces, saludando por aquí a Ruth Alba desde, creo que es de Argentina, Río de la Plata, por allá. Entonces, Dios está contigo, amén. Tenemos a Malak de Adonai. Tenemos también, bueno, por aquí a Carlos Rodríguez. Ya por aquí se ha anexado Fran. Déjame ponerlo por acá arriba, Fran. No, Okay. el problema es que toqué el micrófono y toqué salir. No me di Ya, cuenta. ya. De todas Ya, maneras, ya. bueno, vamos a darle el minuto de saludo, estimado Wilson. Preséntate, tienes un minuto para saludar y presentarte. Bueno, gracias. Saludos a Joaquín Urrutia, saludos también a Fran. Y gracias a Joaco pues, por prestarnos el canal en esta noche para terminar pues lo que anoche quedó empezado. Y bueno, saludando allí a cada uno de los que están en el chat. Espero que sea de bendición para cada uno y que el Señor Jesucristo les bendiga a todos. Amén, amén. Fran. Bueno, un saludo cordial para todas las personas. Que Dios los bendiga a todos. A Joaquín Urrutia, a Wilson José Villegas Arrieta y las 12 personas que están conectadas en el chat ahí. Roalba, Juan Carlos, Malac, Adonai, Antonio Sánchez, Apolinar García Silva y otros que están ahí.
Ok, bueno, por aquí presento el cronómetro. De todas maneras, el cronómetro yo lo oculto y quizás lo saque a la luz cuando falte un minuto, ¿no? Creo que para que sepan que ya les queda un minuto como tal. Y creo que empieza con la interrogación el estimado Wilson. Aquí deben abrir el micrófono ambos, ya que obviamente es pregunta y respuesta, pero empieza con sus primeros 20 minutos de pura preguntas de Wilson. Traten de llevar todo con orden y cualquier cosa me veré en la obligación de intervenir. ¿Listo? ¿Sí? ¿Querías aportar algo, Frank? Por ejemplo, la respuesta que sea 40 segundos para que el oponente tenga más oportunidad de preguntar más. O sea, no 3 minutos metiéndose en la respuesta. Máximo 40 segundos o un minuto. Ok, ¿qué opinas acerca de eso, Wilson? ¿Estás de acuerdo con eso? ¿40 a un minuto? Sí, yo pienso que un minuto está bien. Ok, excelente. Bueno, entonces, sin más, Wilson y Frank, recuerda, Wilson, son tus 20 minutos para preguntar. Recuerden siempre, tengan presente eso. Wilson, le toca preguntar. Y Frank, a ti toca responder, para que no se intercambien los papeles aquí, sino que luego vienen los 20 minutos de Frank para el puro preguntar y Wilson puro responder. Entonces, ya les dejo, en lo que empieces a hablar, en lo que empieces a preguntar, te tomo el tiempo, estimado Wilson. Listo, Juan. Bueno, saludos a todos en esta noche. Mi primera pregunta con respecto al diálogo que tuve ayer, pues estuve con Frank, es el siguiente. Según Deuteronomio 7:10, algo impersonal puede dar el pago o puede pagar algo o darle el pago en persona a alguien. ¿Sí o no? ¿Por qué? Bueno, algo impersonal no lo puedo hacer, pero si lo hace de una forma retórica, en el sentido, por ejemplo, en la figura retórica se utiliza mucho el símil, la onomatopeya, la hipérbole, la metáfora. Cristo utilizó muchos de esos recursos literarios y los apóstoles también, y los siervos de Dios. Pero literalmente algo impersonal no lo puedo decir. Ahora, si lo personificamos de una manera personificativa, sí se puede hacer porque es una figura retórica. Esa es mi respuesta. Ok. Según Efesios 4:30, el Espíritu Santo se entristece. ¿Puede algo impersonal entristecerse? Sí, Bueno, sí. no, ¿por qué? Bueno, sí, de manera personificativa, de forma o sea, de forma de prosopopeya, sí. En Isaías 3:26 dice que las puertas de Jerusalén se ponen tristes. Si vamos a Job, capítulo 31, versículo 38, dice que los surcos donde se ara la tierra lloran. Así que los profetas personificaron, en este caso Isaías personificó las puertas de Jerusalén, donde dice que las puertas de Jerusalén se enlutan y se ponen tristes, de manera personificativa, no de manera literal, porque un objeto como este pomo no se puede poner triste. Ahora, cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo se pone triste, Pablo está personificando ahí el Espíritu Santo en Efesios 4:30, como lo está haciendo Isaías en capítulo 3, versículo 26, que las puertas se ponen tristes. Ok, vamos a hacerte entonces una pregunta para contrarrestar todo eso que has dicho acerca de la prosopopeya. En Mateo 1:20, según tu misma versión, dice que Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo. ¿Algo impersonal puede engendrar a alguien? ¿Sí o no? ¿Por qué? Bueno, de manera literal, algo impersonal no puede engendrar nada. Algo impersonal, pero de manera personificativa sí se puede engendrar. Por ejemplo, si vamos al libro de Timoteo, Timoteo personifica, por ejemplo, donde dice que las cuestiones necias engendran contiendas. O sea, en este caso, el libro de Timoteo está personificando donde dice que las cuestiones necias engendran contienda.
de una manera personificativa. No está diciendo que las cuestiones necias es una persona para que engendre algo como persona, de una manera personificativa. Ok, Fran. Lo interesante del asunto es que tú citas la escritura para hablar acerca de algo que el cristiano tiene dentro de él, ¿sí? Y que si yo de la necedad engendro algo, lógico, la Biblia dice, lo que el hombre sembrare, eso segará. Pero en cuanto al engendramiento de Jesús, fue claro. ¿Es verdad que el Espíritu Santo engendró a Jesús? Sí, no, ¿por qué? Bueno, te repito, te reitero de nuevo, o sea, de una manera personificativa. Cuando dice que el Espíritu, según en Mateo 1:20, engendra a Jesús de una manera personificativa, como te puse el ejemplo donde las cuestiones necias engendran contienda. De esa manera, dice que el pecado da luz. O sea, Pablo personifica el pecado, pero el pecado no es una persona para que dé a luz. O sea, lo está personificando. Pablo está personificando el pecado, que dice que da a luz. El hecho del engendramiento del Espíritu Santo, Jesús, María sí tuvo un hijo, sí, no. Y si lo tuvo, entonces el Espíritu Santo sí fue real que engendró a Jesús, no de una manera retórica o figurativa, sino que fue real el engendramiento de Jesús. Bueno, tienes que explicar bien la pregunta, porque si estamos hablando que el Espíritu Santo engendró a Jesús como persona, tienes que especificarlo, o sea, tienes que ordenar bien la pregunta. Si el Espíritu Santo engendró a Jesús. Ok, te reformulo la pregunta. En todo lo que te he preguntado que si algo impersonal puede hacer algo, y tú me dijiste que eso se puede hacer a través de figuras literarias, como una prosopopeya, etcétera, en forma retórica, etcétera. Es verdad que el lenguaje utiliza esa forma, pero cuando se trata del engendramiento de Jesús, fue un engendramiento real y fue por el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo engendró y María estuvo a un hijo llamado Jesús y fue el Espíritu Santo quien lo engendró. Si no, ¿por qué? Bueno, por ejemplo, la Biblia en algunas ocasiones utiliza, por ejemplo, donde dice que la palabra de Dios sale de la boca de Dios. O sea, no es que sale literalmente, sale de una manera figurativa. No es que Dios literalmente, esa palabra sale de la boca de Dios. O sea, cuando la Biblia habla eso es un antropomorfismo que podemos utilizar en el sentido de que hay figuras retóricas donde se lleva un recurso literario y se lleva a lo literal. En este caso, el Espíritu Santo engendra a Jesús mediante, o sea, la vida, la esencia de Cristo se engendra mediante el vientre de María y entonces ahí da a Jesús como hijo. Pero no es que realmente el Espíritu Santo sea una persona literal y que engendre literalmente a Jesús. Ok, de acuerdo a Mateo 1:20 de tu versión, me gustaría que lo leyeras de tu propia versión, de la traducción del Nuevo Mundo. Dice que el Espíritu Santo sí engendró a Jesús. ¿Eso fue de forma retórica o fue un hecho real? Espérate, ahora no encuentro la Biblia mía. ¿Lo puedes leer? ¿Tienes la Biblia mía ahí? Es que no la tengo. Sí. Espérate, déjame ver. Aquí está. Un momento. Muy bien, Mateo 1:20 dice de esta manera, pero después de que él pensó estas cosas, miren, el ángel de Jehová se le apareció en un sueño y le dijo: José, hijo de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa, porque el niño que lleva en su interior ha sido concebido por Espíritu Santo. Ahí la palabra por, ahí el Espíritu Santo está haciendo un instrumento. Y un instrumento no es una persona. Por el Espíritu Santo. Según la traducción del mundo, tiene la preposición por.
como instrumento. Ok, listo. Eso traduce tu versión. Sin Sí. embargo, la versión antigua, que es tapa verde, dice que fue engendrado por el Espíritu Santo. No sé si la tiene, me gustaría que leyera la versión tapa verde, que dice que No, fue no engendrado. la tengo, no la tengo. Ok, esa versión dice que fue engendrado por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo engendró a Jesús según esa versión. Pero no vamos a quedarnos allí. Hechos 8:29. Te agradezco que lo leas en tu versión, ya que la tienes ahí. Hechos 8:29. Y me dices si algo impersonal puede hablar. Porque Felipe, el Espíritu Santo le habló a Felipe, según tu versión, le habló directamente. Y Felipe se acercó. Quiere decir que no es algo retórico, ni una prosopopeya, porque fue un hecho real que Felipe recibe la orden de alguien y él entonces en cumplimiento de esa orden se acerca y cumple lo que alguien le dijo. Pregunta, y quiero que leas el versículo en tu versión, Hechos 8:29. Y si alguien impersonal puede dar una orden y ese otro la cumpla, no de una manera retórica, sino literal. La pregunta, no me has Adelante. hecho la pregunta. Sí, la pregunta es Esa que fue la si pregunta. alguien impersonal puede acercarse y hablarle a otro y yo cumplir lo que esa persona me dice en el momento. De ahí queda claro que no es una prosopopeya ni una figura literaria, sino que fue un hecho real. Entonces, si en ese hecho real es verdad que el Espíritu Santo le habló a Felipe, algo impersonal, si no, ¿por qué? Bueno, lo que tú estás diciendo está fuera de contexto completamente, porque el versículo 29, ese espíritu no es el Espíritu Santo, es el ángel de Jehová en el contexto del versículo 26. ¿Por qué razón? Dice el 26, sin embargo, el ángel de Jehová le habló a Felipe y le dijo, prepárate y ve hacia el sur, al camino que baja de Jerusalén a Gaza. Este es un camino por el desierto. Y después el contexto en el 29 dice, pero el Espíritu le dijo a Felipe, y la interlineal, luego está en minúscula. Así que ese Espíritu no es el Espíritu Santo. Aparte, para que fuera el Espíritu Santo hubiera dicho el Espíritu Santo, pero el adjetivo hayo, santo, no aparece ahí. Así que el contexto del versículo 26 está diciendo que ese Espíritu que habló con Felipe es el ángel de Jehová, el 26 y el 29. Así que tu argumento es inválido. El ángel se le acercó a Felipe para que se fuera por un camino. Pero cuando llega el versículo 29, tu misma Biblia dice, tu propia versión dice que fue el Espíritu Santo. La Biblia, yo quiero que la leas. La propia traducción del Nuevo Mundo dice que fue el Espíritu Santo el que habló a Felipe. No dice que fue un ángel, fue el Espíritu Santo. Al no ser que usted crea que el Espíritu, que un ángel sea el Espíritu Santo. No dice santo, no dice Espíritu Santo, dice Espíritu solo. Sí, dice Espíritu Santo. La versión del Nuevo Mundo dice Espíritu Santo. ¿Dónde? ¿En cuál traducción? La traducción del Nuevo Mundo, yo la tengo. Lástima que no la tenga acá en el momento. Yo la tengo aquí, no dice Espíritu Santo, dice Espíritu solo. O sea que la traducción del Nuevo Mundo tiene varias versiones. Tiene varias versiones. No. O sea, la verde dice espíritu, la negra dice espíritu y la gris dice espíritu, la del 67, la del 87 y la del 2019. No dice la versión tapa negra y verde dicen Espíritu Santo. No, es mentira tuya. No, es verdad. Yo la tengo y la saqué de allí. Joaquín, párame el tiempo ahí para buscar la negra. Por favor. Ya, ahora. Ok, detuve el tiempo. Ahí pueden ver que. Déjame compartir. Un momento. Déjame buscar ya y entonces ahora te digo. A ver.
Muy bien, ya tengo la tapa negra. Dice espíritu, no dice. Mira, así que yo creo que Wilson estás mintiendo públicamente. Mira, vaya, con el mayor respeto que tú te mereces. Aquí está el versículo 29. Dice espíritu, dijo. Y la verde dice espíritu también, porque la tengo ahí en digital. Mira, espíritu solo, ¿me? No dice santo. Así que ese espíritu es el ángel del versículo 26, el ángel de Jehová, que habla directamente con Felipe. Así que tu argumento es inconsistente, no es válido. Ok. En Hechos 16, del 6 al 7, el Espíritu Santo, y quiero que lo leas en tu versión, la versión tapa negra, quiero que leas el versículo de Hechos 16, el 6, dice que el Espíritu Santo prohibió hablar el Evangelio en Asia. Un momento, déjame buscar Algo impersonal puede prohibir. ¿En qué traducción te lo leo? Porque ya tú me estás No, utilizando. la negra, léela en la negra. En la negra. La negra, muy bien, espérate un momentico, espérate. Ajá. Espérate. Déjame buscarlo también aquí en la otra para que no haya problema. Hechos 16, versículo 6. 6. 6, 7. Dice, además atravesaron Frigia y el país de Galacia porque el Espíritu Santo le había prohibido hablar la palabra del distrito. Ahí dice Espíritu Santo. O sea, Neumahael. Ok. Mi pregunta es, algo impersonal puede prohibir, y fue un hecho real, porque los apóstoles no siguieron ese camino, que sino se volvieron por otro, y resulta que por ese otro camino el Espíritu Santo nuevamente prohibió hacer. Entonces, de hecho se ve que es un hecho real. Alguien habló a los apóstoles. Entonces, algo impersonal puede hablar, sí, no, ¿por qué? Y dar una orden. Bueno, si tú lo quieres ver aquí como literalmente, yo te voy a responder literalmente. Y la pregunta sería, ¿puede el viento prohibir literalmente? Vamos al mismo libro de Hechos, que es un libro histórico, no es un libro que contiene muchas figuras retóricas, y vamos a lo que dice Hechos 27.7. Vamos a Hechos 27.7, voy a utilizar la misma lógica tuya, y vamos a ver si el viento es una persona o algo impersonal. Hechos 27.7 dice de esta manera: entonces, después de navegar bastantes días lentamente y de llegar a la dificultad de Nido, porque el viento no dejaba seguir o lo prohibió. En algunas traducciones dice que el viento le prohibió seguir navegando. Y es la misma, la palabra prohibir ahí en griego. Voy ahora a ver si me da tiempo. Vamos a Hechos. Te estoy citando en el mismo libro de Hechos. Tú me citaste Hechos 16.6 y ahora estoy citándote Hechos 27.7. Vamos aquí a Hechos 27.7. 27, versículo 7. Dice, navegando cuando muchos días, según la Reina Valera 60, despacio, llegando a duras penas, frente a Nido, porque no impedía el viento. Vamos a buscar la palabra griega. Habiendo permitido. Ajá. Aquí vemos el término proseutos, según el Strong, significa impedir, prohibir. Entonces, el viento es una persona. Si el Espíritu Santo es una persona en Hechos 16.6 porque le prohibió a los apóstoles, entonces el viento prohibió también a las personas que iban en el barco, les prohibió, le impidió. Y esa palabra griega que aparece ahí se la aplica a personas. Si lo vamos a entender literalmente. Entonces, ¿es una figura retórica, una prosopopeya o no? Ajá. Ya, está aquí ya. Disculpa que me pasó un poco. Ok, gracias, Frank. Tenemos 10 minutos para contrarrefutar, ¿cierto? ¿O lo puedo hacer ahora? No, te quedan 3 minutos todavía para hacerme preguntas. Ok.
En segunda de Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, los hombres de Dios hablaron por la inspiración del Espíritu Santo. Algo impersonal puede inspirar a los apóstoles a escribir la escritura. Si no, ¿por qué? Bueno, no de una manera literal, o sea, personalizada. O sea, ¿por qué? Porque cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo inspiró a los discípulos, no está diciendo que es una persona, o sea, los inspiró. Ok, la palabra neuma que aparece ahí en Primera de Pedro, como tú me dijiste, es neuma. Y la palabra neuma tiene connotaciones o tiene definiciones como poder, fuerza, aliento, viento y soplo. Así que yo puedo traducir, ya que la palabra espíritu es un concepto latino, no es ni griego ni hebreo, sino que el concepto básico de neuma, en Primera de Pedro, donde dice que el espíritu inspiró, es viento. Entonces yo puedo entender que el viento es una persona porque inspiró, porque la palabra espíritu es latino, spirit. ¿Cuál es la primera connotación de neuma? Viento. Entonces yo puedo traducir en vez de espíritu por viento. Entonces el viento inspiró, o sea, algo impersonal inspiró a los siervos de Dios a escribir las escrituras. Ok, gracias. En el libro de Efesios, capítulo 4, dice que el Espíritu Santo profetizó. Efesios capítulo 4, versículo 1. ¿Algo impersonal puede profetizar el futuro? Si no, ¿por qué? Bueno, ha llegado el culminado el tiempo. Llegamos a los 20 minutos por parte de las preguntas. Creo que se te fue el audio, Frank. Creo que intentaste hablar ahorita último y no te escuché, o no sé si sea yo. ¿Tú lo escuchas, Wilson? ¿Tú escuchas? Abraham, no lo escucho. No, sí, sale y entra nuevamente. Entonces, bueno, culminó el tiempo de preguntas del estimado Wilson. Ahora Wilson se prepara para responder mientras esperamos a Fran nuevamente, que salió, ya que tiene problemas por allí, y va a volver a entrar. Bueno, saludando a todos los presentes, como Carlos Rodríguez, también por ahí vi el pastor David Aguada, Manfred Cruz, Ruth Alba, entre otros. Hello, entonces, ¿ya? ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Déjame colocarte el tiempo. Ya va, déjame tener por aquí. Vamos a detener el cronómetro. Ok, estamos listos, Frank. En lo que tú empieces a hablar, te tomo el tiempo. Recuerda, son 20 minutos. Bueno, Wilson, primera pregunta. Según tu lógica del debate de ayer, de que el pronombre personal él, aplicado al Espíritu Santo, lo hace ser una persona, te pregunto, en Juan capítulo 1, versículo 3, el pronombre personal él, aplicado al logos, y que ese logos aparece en la cláusula B de Juan 1.1, esto indica entonces que el logos de la cláusula B es una persona, ¿sí o no? Juan 1.1. ¿Entendiste la pregunta? Sí, sí, claro. Lo que pasa es que hay artículos, cierto, que se usan, Fran. Hay artículos que se usan para describir un algo, ¿verdad? Un pensamiento o algo por el estilo. Pero cuando se usa el artículo él para referirse al Espíritu Santo, siempre lo colocan en mayúscula.
para diferenciar que ese él es un alguien y no un algo. Por eso yo te argumenté el concepto de que el Espíritu Santo era llamado él con E mayúscula para definir lo que era un alguien y no un algo, aunque los algo, o en el caso de Juan 1:1, yo no creo que Logos sea una persona, sino que es el propósito que tiene la persona única de Dios, que está allí, que es el que tiene el propósito redentor de la salvación. Y lógico, ese artículo se utiliza tanto para algo metafórico o algo físico, pero cuando se usa para el Espíritu Santo, siempre se usa con E mayúscula para diferenciar de que se trata de un ser espiritual. Muy bien. Entonces, segunda pregunta de la misma pregunta, o sea, pregunta B. Entonces indica en Juan 1:3 que el Logos ahí es una persona o algo impersonal. Y ahí aparece el pronombre personal en Juan 1:3. Si el logo de Juan 1:1 es impersonal, ¿por qué lo hace personal ahí en Juan 1:3? En el artículo, en el capítulo, en el versículo 3. Lo que pasa es que todas las cosas por él, o sea, por el propósito redentor que Dios tenía, todas las cosas por él fueron hechas. O sea, todas las cosas que Dios creó, las creó por medio del plan redentor o del hombre que iba a salvar. ¿Sí? ¿Ese es persona o impersonal? El logo es impersonal, pero el que creó todas las cosas no es el logo, es el que tiene el logo, que es Dios. Wilson, lo que pasa es que en Juan 1:3 ese logo es impersonal. Algo impersonal creó todas las cosas. Es que cuando dice por él, es a través del logos que Dios creó todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por medio de, dice otras versiones, o en algunos otros textos, todas las cosas fueron creadas por medio de. Wilson, quiere decir que el creador. Ahí aparece el pronombre personal genitivo singular masculino, auto. Claro, porque se está hablando del logo, pero que personal, el logo no es impersonal, como dices tú. El logo es impersonal. No, ahí es personal. No, es que ese está en minúscula. Por él fueron hechas. Nótate que ese él no está en mayúscula, está en minúscula. Wilson, mira, brother. Auto, personal, pronombre personal masculino, genitivo. Es personal, no es impersonal. Bueno, vamos a Lo que pasa es que esa traducción que tú tienes, eso es un escrito de un trinitario. No, el cual, amigo, todos los textos griegos dice auto, todos. Por eso, pero es que los textos griegos casi todos fueron inspirados por trinitarios y ellos quieren siempre mostrar que hay una segunda persona o que el logos es una persona. Yo no creo que el logos sea una persona. La única persona del texto es Jesús. Voy a hacerte una pregunta. ¿Los papiros José Rinco, Chester Viete, George Ryland son trinitarios? ¿Hechos por trinitarios? No, pero tienen el mismo concepto. Aparece Juan 1:3 en esos papiros con el pronombre personal, auto. Pero bueno, vamos a seguir. Segunda pregunta. Siendo que el Espíritu Santo es la persona Dios Padre, entonces podemos decir en Hechos 10:38, la persona de Dios Padre ungió con la persona Dios Padre a Jesús de Nazaret, ¿sí o no? En Hechos 10:38. Te voy a volver a repetir la pregunta de nuevo. Siendo que el Espíritu Santo es la persona Dios Padre, entonces podemos decir que en Hechos 10:38 la persona Dios Padre ungió con la persona Dios Padre a Jesús de Nazaret, ¿sí o no? No hay dos personas en el texto. No hay dos personas. Yo creo solamente en una persona que es el Dios que está hablando allí. Solo, y te explico el texto para que lo sepas, es que Jesús es el Mesías. Jesús es el Rey de Israel. Y Jesús es el juez de Israel.
De hecho, por ser el juez, por ser un rey, por ser Mesías, debía ser ungido. Entonces, cuando Pablo está diciendo que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo, como estamos viviendo en la dimensión del Espíritu ahora en la iglesia, pero en el Antiguo Testamento se utilizaba el aceite, que era figura del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, todo rey, todo sacerdote, todo Mesías era ungido por Dios. Como Jesús era el rey de Israel, el juez de Israel y el Mesías, por ser un hombre verdadero, aunque sea el mismo Dios, él tenía que ser ungido. Entonces Dios lo ungió como cumplimiento a su propia palabra. Pregunta B, de la misma pregunta, de la segunda pregunta. Ahí aparece una preposición que es con, en la Reina Valera del 60. Dios ungió con, está separando el Espíritu Santo de Dios, con Espíritu Santo y con poder a Jesús. Está separando el Espíritu Santo de Jesús. Y el Espíritu Santo también está siendo separado del Padre. Ok. Dios o el apóstol separa, hace la separación, porque es que Jesús es el Mesías o el rey de Israel. Vuelvo y te repito. Entonces, como Jesús, aunque sea Dios, pero él es el rey de Israel y todo rey debía ser ungido, lógico que el apóstol tiene que hacer la separación. Porque es que Jesús, aunque sea Dios, tiene una forma de hombre, como explica Filipenses capítulo 2, el cual siendo en forma de Dios ahora existe en forma de hombre. En la condición de hombre, Jesús fue ungido. Y lógico que el apóstol tiene que hacer la separación. Pregunta C de la segunda pregunta. Si Dios ungió a Jesús y Jesús es el Padre, ¿puede ungirse él mismo? Lo que tú no entiendes es que Jesús está cumpliendo la redención como un verdadero hombre. Entonces, como verdadero hombre, él es el Cristo, el Mesías, el rey de Israel. Y él tiene que ser ungido. Aunque sea el mismo Dios, Dios no puede pasar por alto sus propias normas ni principios. ¿Ya? Él dice, a ti vendrá toda carne y te adorará. Aunque Jesús sea Dios, él como hombre tiene que adorar y orar. Y como hombre tenía que ser ungido por Dios, aunque sea el mismo Dios. Muy bien. Tercera pregunta. Según Juan 20:22, Jesús sopló y dijo a los apóstoles, reciban el Espíritu Santo. ¿La persona del Padre fue soplada por Jesús? ¿Sí o no? Bueno, lo que no entiendes es que Juan, cuando le preguntan que si era el Cristo, él dijo que no. Dice, tras de mí viene uno más poderoso que yo. Él es el que bautizará con el Espíritu Santo. Entonces, como Jesús es el Espíritu Santo humanado, él es el que tiene la capacidad de ungir con el Espíritu Santo. De hecho, Jesús fue el que derramó el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Jesús derramó el Espíritu Santo. Entonces Jesús, aunque sea Dios, aunque él sea Dios, él, aunque sea hombre, él es Dios y él puede soplar el Espíritu porque él es el que tiene la capacidad de ungir con el Espíritu Santo. Eso lo dice la Biblia cuando a Juan le preguntan eso. Y él dice, tras de mí viene uno, el cual es más poderoso. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Pregunta B de la tercera pregunta. ¿Qué fue lo que sopló Jesús? ¿El Padre? No, el soplo es un símbolo del Espíritu Santo, de recibir el Espíritu Santo. Si tú estás diciendo que el Espíritu Santo es el Padre, para ustedes, los modalistas. Y es el mismo Jesús, claro. Entonces, el Padre, que es Jesús, el mismo Espíritu Santo, está dando el Espíritu Santo a los apóstoles, aunque ellos en el momento no lo recibieron. Eso fue algo, podía ser una simbología de recibir el Espíritu Santo, porque ellos lo recibieron fue en Pentecostés. Muy bien. Pregunta cuarta. En la pregunta cuarta, María salió embarazada de una persona que no era José. ¿Sí o no? Claro. Sí. Porque el que la engendró, porque el que embarazó a María fue el Espíritu Santo. La Biblia lo dice en blanco y negro, como digo yo.
Y si la Biblia lo dice en blanco y negro, eso tiene que ser verdad, no puede ser mentira. Aunque tu versión diga de otra manera, las demás versiones todas coinciden que el Espíritu Santo fue el que engendró a Jesús. Entonces, si el Espíritu Santo fue el que engendró a Jesús, eso tiene que ser verdad, no puede ser mentira. Entonces, una persona que es el Espíritu Santo, el único Dios de la Biblia, engendró a Jesucristo. Entonces tú dices que sí, categóricamente. Entonces, si tú dices que sí, entonces o sea, María cometió pecado al salir embarazada de otra persona que no era su marido. Wow, Wilson. Si dices que sí, entonces María cometió pecado. Pecó. Y entonces José, imagínate, tenía toda la razón. Que la había traicionado. Eso es una obra, te explico. Eso fue una obra extraordinaria que Dios hizo sin tener contacto sexual. Entonces él puso el gen que el hombre pone, él lo colocó en María, ¿sí? Sin tener relaciones, ¿no? Cuando tú me lo preguntas de esa manera, yo te lo explico literalmente porque tú me lo estás preguntando. Si yo me pongo a hacerte rodeo, entonces tú me vas a decir que te hice rodeo. Bueno, yo te lo digo directamente, aunque eso no fue, eso no fue una forma física, sino algo que fue un milagro por el Espíritu Santo. Wilson, pregunta B de la cuarta pregunta. ¿Qué fue lo que engendró? ¿Qué fue lo que engendró? ¿Qué engendró el Espíritu Santo? No. ¿Qué fue? O sea, mejor dicho, ¿qué fue lo que María en su estado de gestación tenía en el vientre? ¿El Padre? Tenía a Dios manifestado en carne en su vientre. El Padre. Sí, desde ese momento Dios asumió naturaleza humana. El Jehová de la Biblia que tú tanto defiendes, en ese momento asumió naturaleza humana y vino en forma de hombre a través de una virgen. Eso fue algo milagroso, pero así sucedió. Bíblicamente lo dice la Escritura. Pregunta C de la cuarta pregunta. Entonces, ¿por qué todos los profetas dijeron que Jesús, el Hijo, fue engendrado, no el Padre? Porque la Biblia dice que a través del nacimiento sería llamado Hijo de Dios. Sería una bonita oportunidad que la Biblia dijera, el santo ser que nacerá es el Hijo eterno. No dice que es el Hijo eterno. O es la persona Hijo, no dice que es la persona Hijo. Dios se le llamará Hijo de Dios. O sea, a consecuencia del engendramiento de Dios a través de una virgen, sería llamado Hijo de Dios por su nacimiento. Pregunta 5. Según Juan 14:17, Jesús dijo que enviaría a otro consolador. O sea, el Padre enviaría otro, escucha la palabra, otro consolador. Ese otro es una persona, ¿sí o ¿Juan no? qué? ¿Juan qué? Juan 14:17. Ok. Ahí aparece Alos, Alón Parácleton. La pregunta es, ¿ese otro es una persona, sí o no? Claro, que es el mismo Dios manifestado en carne. Te lo voy a leer. El Espíritu Santo de verdad, del cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará. Ahí se cumple Juan capítulo 7, versículo 37, que Jesús, que no había venido el Espíritu Santo porque Jesús aún no era espíritu o no había sido glorificado. Entonces, dice, no os dejaré huérfano, vendré. Si fuera otro, Jesús dijera, vendrá, pero no dice vendrá, dice, vendré a vosotros. Queriendo decir con esto que el que venía era el mismo Jesús o la misma persona de Dios que es Jesús, pero en otra forma de consolar, ahora como Espíritu Santo. Porque Jesús consoló a Marta y a María, resucitando a Lázaro, pero ahora consuela al cristiano, dándole fuerza para poder seguir el camino del Señor. No, es que yo me equivoqué. Es el texto, ahora no me acuerdo del texto, el texto que dice otro consolador. La palabra otro, yo me estoy refiriendo al texto donde dice otro consolador. Ajá. O sea, Cristo dice. Mismo. Este texto la palabra resulta... otro, escucha la pregunta, la palabra otro se está refiriendo a una persona. El consolador que vendría es el mismo Jesús. Ya te lo expliqué aquí.
¿verdad? Es Pero mismo. tú lo relacionas con otro consolador y piensas que al decir otro consolador es otro ser. No, es el mismo ser en una forma distinta de consolar. Primero consoló a Marta y a María resucitándole a Lázaro de la muerte. Ahora él consuela al cristiano cuando el cristiano está en debilidad, le da fortaleza. O sea, una forma distinta de darle fuerza a esa persona. No quiere decir que sea otra persona. Es la misma persona, pero en otro estado. No, no puede ser la misma, porque la palabra otro, cuando tú vas al diccionario, significa distinto o diferente. Una diferencia distinta de consolar. No dice otra persona, dice un consolador. Consolador. Si tú vas al griego, la palabra consolar no dice que sea persona. Entonces tú lo asumes que cuando se habla de otro consolador, se habla de otra persona. No me estoy hablando de la palabra consolador, estoy hablando de la palabra otros, que es alos. Otra forma de consolar, o sea, otro consolador. Otra forma de consolar, de estar. Si el Espíritu Santo, porque el mismo texto aquí está diciendo que el mismo otra persona que consuela. No, es el mismo Jesús, porque Jesús dice, vendré a vosotros, no dice vendrá, vendré a vosotros. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Jesús dijo, donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Eso indica que ese mismo consolador no es otro, sino el mismo Jesús. No puede ser el mismo. Busca en el diccionario la palabra otro. Pero es que tú sí es otro, pero no otro ser, sino otra forma de consolar. Ahí es donde está tu error. Consolar ahí no es otro dice ser. Otra forma de consolar. La palabra morfe no aparece ahí. No importa, pero dice otro consolador, no otra persona. No dice otra persona. Muy bien. Muy bien. Según las visiones que tuvieron los profetas, Daniel 7, 13 y 14, Hechos 7, 56 y 58, Esteban vio una visión, Daniel vio una visión y Juan el apóstol en Apocalipsis 5, del 1 al 11, vieron al Hijo y al Padre. ¿Por qué no vieron al Espíritu Santo como persona? Sencillamente porque el Padre es el mismo Espíritu Santo. Sencillamente por eso. Los unicitarios creemos que el Padre es el mismo Espíritu Santo, porque Dios es uno y Dios es Espíritu y Dios es Santo. Entonces Dios es un Espíritu Santo. Dios es el Espíritu Santo. Por eso siempre que los apóstoles y todo el mundo veía al Padre, veía era el Espíritu Santo. Ahora, eso es una forma de hablar, porque a Dios nadie le ha visto jamás. Eso es una visión. Sin embargo, en Daniel, capítulo 7 que tú citaste, el que está como anciano de días es el mismo Jesús que juzgará al mundo. Porque el que viene como hijo, nota que la palabra dice como hijo de hombre, el apóstol o el profeta pidió que le dieran la interpretación y la interpretación le dijeron al profeta que ese que venía como hijo de hombre era el que representaba a los santos de Israel. A los santos de Dios. Si el Padre y el Hijo es la misma persona, ¿por qué dice que lo tienen que presentar delante del anciano de día? El anciano, el que bajó como hijo de hombre no es Jesús, es el pueblo de Israel. Ahí está la explicación y si quieres te lo leo. El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre representa a los santos de Israel. Y si quieres, Juaco, déme un minuto porque ya sé que se va a acabar el tiempo, pero déme para leerlo. Déjeme, yo lo leo. Porque la interpretación de la Biblia lo dan allí. Wow, ahora, eso sí está muy fuerte. El Hijo del Hombre no es representa, te voy a leer la Biblia, no yo, la Biblia. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, ¿verdad? Tiempo, no sé no, si... Déjame, Juaco, yo, discúlpame, sé que se acabó el tiempo. Este es el tiempo de Fran. Si Fran desea que tú sigas respondiendo, ya sí, será cuestión de él. Fran, Ok, dale. Okay. Dale. Daniel 17:15. Daniel 17:15 dice: se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estos 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán los santos del Altísimo. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino
hasta el siglo eternamente y para siempre. Esa es la interpretación. ¿Y por qué te lo digo? Porque dice, miraba yo en las visiones de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse y le fue dado dominio, gloria, reino por todos los siglos, para todos los pueblos, naciones y lenguas, y le servirán, y el dominio será eterno y para siempre. O sea, eso quiere decir que la interpretación de ese que venía como hijo de hombre son los santos del Altísimo que recibirán el reino para siempre. Allí la Biblia está dando la interpretación de la visión, y ese que venía como hijo de hombre no es Jesucristo. Jesucristo es el anciano de días, y ese que venía como, no dice el hijo del hombre, dice como. La palabra como es un símil y representa a los santos del Altísimo. La Biblia le da la interpretación en blanco y negro. Eso estuvo muy fuerte hoy, Frank. Aprendiste algo nuevo. Ok. Bueno, ha culminado el tiempo de preguntas del estimado Fran Enrique, los 20 minutos de Fran, ¿verdad? Ya se han consumido. También se han consumido los 20 minutos de Wilson. Y vamos a estar saludando porque ahorita vienen los 5 minutos de conclusión por ambas partes, ¿no? 5 minutos de conclusión, saludando por ahí a Jay Lax, también a Noé Rodríguez, Dando en el Blanco, a Andrés Reyes, tenemos a Malak de Adonai, tenemos también a Juan Carlos, JW Testigos de Cristianos de Jehová, entre otros los que estén por allí. También saludando al pastor Gabriel Luna. Por cierto, el pastor Gabriel Luna te estaba haciendo una invitación, Frank, para que debatas con él. De todas maneras, Gabriel Lunas, si quieres comunícate con Wilson, si no tienes mi número, aunque yo creo que no tienes mi número. ¿Unicitario o trinitario? Él es unicitario como Wilson Villegas. Le das el WhatsApp. Ya. Sí, él es de Argentina, ¿listo? Entonces, por ahí vi que Gabriel de Luna que quiere debatir contigo. Entonces, bueno, también saludando a Santiago Sánchez, al ministro Edwin, Rema Mar Adentro, el trinitario. Saludos, estimados. Antonio Sánchez, Sergio Rodríguez, entre otros. Bueno, entonces, Wilson, viene tus 5 minutos de conclusión, ¿cierto? Recordándoles que para el próximo lunes 31, otra vez Wilson y el estimado Fran Enrique se van a ver las caras, ¿verdad? Para otro debate acerca de este tema, pero referente a si el Espíritu Santo es la persona Dios Padre. De eso se trata, ¿verdad? Específicamente el lunes. Entonces, Wilson, ya te voy a colocar por aquí el cronómetro. Qué bueno que todo ha salido excelente. En lo que empieces a hablar, te tomo el tiempo. Ok, muchas gracias. Bueno, puedo concluir en esta noche de la siguiente manera. El engendramiento de Jesús fue un hecho real. Y la Biblia dice que fue obra del Espíritu Santo. La Biblia dice, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. O sea, el Espíritu Santo fue el que engendró a Jesús. Sin embargo, Fran dice que es una prosopopeya. Las prosopopeyas no hacen hechos o casos o no hacen obras reales. La prosopopeya es una obra literal o una figura retórica que consiste en atribuirle a los seres inanimados o abstractos características o cualidades que hacen los seres que tienen vida o que son reales, ¿verdad? Pero siendo así, el engendramiento de Jesús no lo puede hacer algo inanimado o como una prosopopeya. ¿Por qué no se puede hacer de esa manera? Porque el engendramiento de Jesús fue un hecho real, verídico y que sucedió hace más de 2000 años y nació en Belén, allá un hombre que se crió en Nazaret llamado Jesús, el cual es el Salvador del mundo, Dios manifestado en carne. Por tanto, eso no fue una prosopopeya, eso fue un hecho real, verídico, que sucedió. Y aún hoy, yo escuché algo que decía Napoleón Bonaparte, y Napoleón decía, César, grandes hombres, grandes hombres, emperadores, conquistaron el mundo, reyes, con la fuerza, con la violencia, a espada. Pero él, estando en la cárcel, por malo,
allá en una isla, dijo un día, pero este Jesús, porque estaba leyendo a Jesús, dijo, no, nunca estuvo espada, nunca estuvo ejército. Sin embargo, con solo palabras de amor conquistó el mundo entero. Y dijo este hombre, si Jesús no es Dios, es lo más cercano a un Dios. Entonces quiere decir que Jesús no es una prosopopeya o que el Espíritu Santo hizo un hecho que no fue real, fue un hecho real, verídico. El Espíritu Santo engendró a Jesús. Por tanto, eso no fue una prosopopeya, fue un hecho real, verídico, Frank. Y fue por obra del Espíritu Santo. Algo abstracto no puede engendrar un hecho real, verídico, que sucedió y que todos somos testigos, porque aún hoy todavía se sigue hablando de Jesús. Y Jesús irrumpió en el mundo y rompió la historia y la partió antes de él y después de él. Cuando el Espíritu Santo se acercó a Felipe, le habló, aunque usted dice que no dice Espíritu Santo, todas las versiones coinciden que fue el Espíritu Santo, ¿verdad? Ah, bueno, la versión tuya sí dice que fue el Espíritu Santo, perdón, esa versión sí dice, porque tú la leíste y dijiste, sí, aquí dice que fue el Espíritu Santo. Se acercó y habló, ¿verdad? O sea, las cosas son reales, hechos verídicos. Cuando alguien me habla a mí y yo cumplo el mandato y voy y me acerco y es real lo que está pasando, no es una prosopopeya, no es una retórica, no es algo literario, metafórico. Fue un hecho real, el cual a mí me dijeron y yo lo cumplí, ¿verdad? Ahora, usted cita Hechos capítulo 27 y versículo 7 para decir que el viento prohibió. No, el viento no prohibió. Lo que pasa es que a raíz de la fuerza del viento, y lógico, tiene que escribirse de la misma manera, porque la palabra amor, ágape, amor eros, amor, hay tres tipos de amor, todos se escriben amor, pero hay un amor que es de un amor que es que eros, de atracción mutua. Pero hay un amor filial que es un amor de un padre hacia un hijo. No es el mismo, no es la misma categoría de amor. Hay un amor de Dios hacia los hombres. Ese otro amor agape o ágape, que es el amor de Dios hacia la humanidad. Todos se escriben con amor, pero cada uno tiene su diferencia. Entonces, cuando se escribió que el viento prohibió, no es que el viento prohibió como el Espíritu Santo prohibió que se predicase en Malasia, ¿cierto? En Misia. No. Esa es una forma de escribir distinta. Ese prohibir es que les impidió y les prohibió de una manera que no lo hicieran. Y el prohibir del viento es que a causa del viento, el viento no dejó llegar a ese lugar. ¿Por qué? Porque donde hay una tempestad, el viento me está prohibiendo pasar. Pero no me está diciendo, Wilson, no pases acá. No. Él no me está hablando. Él me lo está prohibiendo porque hay una fuerza de tempestad. Sin embargo, el Espíritu Santo sí habló prohibiendo las cosas. Tiempo, bueno, culminó el tiempo de conclusión del estimado Wilson Villegas. Agradezco que apagues tu micrófono, Wilson. Muchas gracias por tu 5 minutos de conclusión. Y bueno, ahorita viene Frank. Déjenme mostrar nuevamente el cronómetro para que vean que aquí todo transparente. Y en lo que empieces a hablar, Frank, recuerda, tienes 5 minutos. En lo que empieces a hablar, te toma el tiempo. Bueno, voy a hacerlo de una manera escueta de todo lo que debatimos ayer y hoy. Primeramente, los léxicos que utilizan los unicitarios. Claro, sabemos que los unicitarios utilizan literatura netamente, completamente trinitaria, traducciones bíblicas como la Reina Valera del 60, que es trinitaria completamente, y utilizan los léxicos también. Los léxicos dicen que el Espíritu Santo es un poder, una fuerza y una energía, y se personifica. Vamos a empezar por ahí. Y yo presenté las pruebas contundentemente. Otra de las cosas que dice resaltar es que los pronombres personales no se pueden utilizar para darle personalidad al Espíritu Santo, porque eso es un error garrafal, porque tanto existe como es neutro, pronombres personales neutros y pronombres personales masculinos, no se puede utilizar. Otra cosa es que una de las cosas que enfaticé y el señor Wilson no quiso, hacer un seguimiento, es que la palabra Espíritu Santo
en algunas interlineales de griego y en algunas traducciones pone la palabra Espíritu Santo en minúscula. Por ejemplo, como la Reina Valera del 95 de estudio, la Biblia actualizada, Reina Valera, pone Espíritu Santo en minúscula. Y los unicitarios dice que la palabra Espíritu en mayúscula es la divinidad de la persona del Espíritu Santo. Y eso es un error garrafal también. Otra cosa es que en las preguntas que le hice acerca de Juan 1.3, si realmente el pronombre personal auto ahí estaba indicando una personalidad al lobo y él dijo que era impersonal. Sin embargo, en Juan 1.3 sí aparece el pronombre masculino, dándole personalidad al logos. Entonces realmente yo le hice una pregunta. El logos de Juan 1.1, cláusula B, se estaba refiriendo a algo abstracto, algo impersonal o una persona. Muy bien. Y ahí quedó completamente refutado. También en Hechos 10:38, yo le dije que si la persona, o sea, siendo que el Espíritu Santo es la persona de Dios Padre, entonces podemos decir que en Hechos 10:38 la persona de Dios Padre ungió con la persona de Dios Padre a Jesús Nazaret. Y ahí aparece la preposición con. O sea, que el Espíritu Santo ungió a Jesús. Y ahí Wilson se desvió completamente, dio una explicación fuera completamente, hizo la falacia circular y no dio una explicación precisa. En Juan 20:22, una pregunta precisa que yo le dije, ¿qué fue lo que sopló Jesús? ¿El Padre o el Espíritu Santo? Él dijo, no, el Padre. También le dije, la persona del Padre fue soplada por Jesús. Él también dio una evasiva, hizo una falacia circular y no respondió. También le dije que si María salió embarazada de una persona que no era José. Él dijo que sí. Bueno, me entregó el debate completamente. ¿Por qué razón? Si decía que sí, entonces María cometió pecado al salir embarazada de otra persona que no era su marido. Y si dice que no, te metes un problema grave también, Wilson, porque entonces el Espíritu Santo no es una persona. Ahora, según la palabra otro, cuando tú vas a un diccionario Wilson, puedes ir al diccionario hebreo, griego, al español. La palabra otro significa diferente en la semántica, distinto. Cuando yo te digo que si el Espíritu Santo, ese otro consolador, se estaba refiriendo a otra persona diferente a Jesús, tú me dijiste que era la misma persona. No puede ser la misma persona. Porque la palabra alos está indicando distinto o diferente. La palabra alos, cuando vamos a algunas traducciones bíblicas, alos es equivalente a heteros. Hetero también es ¿se escucha? A ver, no, porque me hizo algo aquí en el oído. O sea, la palabra otro está indicando que quien vendría no era Jesús, era otro, distinto o diferente, en este caso, al Padre y a Jesús. Otra cosa que también le había dicho, que en las visiones, en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, él dice ahí que el Hijo del Hombre no representa a Jesús. Bueno, si representa a varias personas, ¿por qué no está en plural? Los hijos de los hombres. Tiempo, Frank. Dice Hijo del Hombre. Tiempo. Bueno, ha culminado la conclusión del estimado Frank Enríquez. Y bueno, ha concluido. Realmente me siento muy satisfecho, ¿verdad? Ya que el debate se dio con todo el respeto posible, todo, ¿verdad? Gracias a Dios todo salió bien, todo salió en orden. Muy buen debate. Bueno, ahí el chat, eso está candente. Gabriel Luna ha invitado a debatir a Frank Enríquez, también a Andrés Reyes. Dice que le haga una paliza a Andrés Reyes. Ese es tremendo. Es tremendo. Así que Andrés Reyes por ahí te tienen en salsa y no es precisamente de tomate. Entonces, bueno, de verdad agradecido con Dios primeramente, ¿verdad? También con Frank, también con Wilson Villegas por escoger este canal. Wilson, te puedes despedir, ¿verdad? Tienes un minuto para despedirte. Ok, gracias.
bueno, hay muchas cosas que quedan en el aire por lo que son cosas muy, muy cortas, ¿cierto? Y uno no logra enfrentar todo lo que se habla, porque mejor dicho, no, duraría toda la noche acá. Pero sí, doy gracias a Fran por, por, por su respeto, a Juaco también, por su canal, por la paciencia que nos tiene o que me tiene a mí. Yo sé que el canal que estalla. Ahí dicen Wilson es un loco, Wilson es mejor dicho. Pero todo el que se pone en público algo tiene que aceptar lo que se dice, o bueno o malo. Entonces, para eso es cuando las personas se hacen públicas, usted tiene que aceptar todo lo que dicen, bueno o malo. Pero de todas formas, a todos los amo en el amor del Señor, a todos los que están allí. Dios les bendiga a cada uno. Gracias, Fran. Gracias, Juaco, por la oportunidad de que en esta noche podamos compartir la palabra del Señor. Dios les bendiga a todos. Amén, amén, estimado Wilson. Y bueno, Fran, por ahí prepárate, te dicen, prepárate, Fran y Andrés Rey. Ay, Dios, ya eso da hasta miedo, ya se pusieron los vellos de punta. Entonces, No, Fran, sí, dale. Tienes un minuto para despedirte. Bueno, a mi Dios, mi Salvador Jesucristo, tengo un miedo que estoy temblando. Entonces, bueno, Urrutia te va a mandar mi WhatsApp, así que comunícate con ellos. Agradezco mucho a Wilson Villegas, una persona muy respetuosa, aunque a veces hay momentos en la conversación que a veces uno se pone un poco tenso, ¿no? Pero es normal, no es con la intención de burlarse ni poner en ridículo a alguien de una manera sarcástica, ¿no? Y esperamos que podamos seguir sosteniendo otros debates, yo y Wilson, en otros temas, que él me invite también, ¿no? a dialogar. También Joaquín Urrutia, tú sabes, Urrutia hace buena moderación y muy, muy imparcial. Y agradezco a las personas, las 30 personas que están aquí, Tando en el Blanco, Edwin Mauricio Alza, Madre Así, contestan las preguntas, qué clase de nombre, Santiago Sánchez, Monje Crítico, Fernando Gutiérrez, Juan Carlos Mendoza, Jailac y muchos más que hay ahí. Si alguien del chat está interesado de debatir algún tema conmigo, se pueden acercar a Urrutia. Urrutia le puede mandar mi WhatsApp, no hay ningún tipo de problema y nos ponemos de acuerdo los temas estudiantiles que vamos a abordar. Y la alabanza es para el Dios Todopoderoso y que Dios lo bendiga a todos ustedes en esta noche. Amén, amén. Bueno, sin más, también quiero recordarles para el 13 de noviembre el debate que voy a sostener con Julio César Clavijo. No se lo pierdan, ¿verdad? Un debate interesante. También espero que sea a la altura como tal, como se llevó este debate, que fue a la altura. Y no sé, ¿querías decir algo, Wilson? Todo bien, Juaco, bien. Que para el próximo lunes estaremos nuevamente con Fran acá, hablando casi del mismo tema, pero ya es la persona del Espíritu Santo, el mismo Padre. Sí, Fran, si quieres, abre tu micrófono. No, disculpa, invito a Clavijo que escoja el tema que él quiera debatir conmigo y al Pastor Polo, a los dos. Bueno, hace rato ya me puse de acuerdo con él, pero me gustaría que Clavijo, que va a debatir con Joaquín, lo invito. No voy a decir que lo voy a retar o lo voy a desafiar, no, eso son palabras prepotentes, pero sí te estoy invitando, Clavijo, desde aquí, si me escuchas o te hacen llegar ese mensaje, y Apolo, también me gustaría conversar así como con Wilson. Bueno, yo le di el mensaje a Luis Polo. Luis Polo me dijo, Fran, me gustaría sostener un debate con él porque él ya te ha visto, me dice un hombre muy respetuoso, se puede charlar con él, se puede dialogar, pero me dice que en el momento está muy ocupado, que este año es imposible, que quizás para el otro año
pueda tener el debate. Ok, excelente. Bueno, esperemos que Julio César Clavijo le dé una respuesta a Fran, ¿verdad? Fran se porta a la altura en los debates. Y bueno, sin más, para no quitarles más tiempo, agradecido con todos los que estuvieron presentes, ¿verdad? Bendiciones para todos. Recuerden suscribirse a su canal Doctrina Sin Tabú y también